Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Y te damos gracias porque de una vez más nos permites estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que esta noche, Señor, abras nuestro entendimiento, nuestro discernimiento y que tu Espíritu, Señor, nos guíe a estudiarlo tal como a ti te agrada tu palabra, Señor. Que podamos entenderla, Señor, a cabalidad y que podamos guardarla en nuestros corazones, Padre, para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás con los que compartimos la palabra, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el libro de Lucas, solo que hay que dar unas pequeñas citas o algunas pequeñas información de quién es Lucas. Se cree que Lucas es el médico que Pablo menciona en Colosenses, el médico de origen griego, y se entiende eso porque supuestamente el libro de Lucas está escrito cronológicamente, o sea, fue escrito conforme fueron sucediendo las cosas. Pero hay una cosa muy interesante, que Lucas no conoció a Jesús. Pero Lucas trabajó con Pablo. Incluso en uno de los viajes de Pablo a Roma, él lo acompañó. Entonces se dice que también él conoció a Pedro y conoció a Marcos. Entonces dice que probablemente de lo que le informó Pablo, Pedro y Marcos y lo que él investigó, hizo el libro de Lucas. El libro de Lucas lo escribió en el año 60. Cristo murió en el año 30 y 33. O sea, 30 años después fue escrito, 60-61. Y también Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Y una característica que tiene tanto Lucas como el libro de los Hechos es que está bien redactado como historia. ¿Me entiende? Entonces, hay una razón por eso, porque Lucas era un médico de origen griego y a la vez en la antigüedad, cuando se trataba una enfermedad, el médico tenía que escribir detalladamente qué eran los síntomas, qué era el diagnóstico y cuál era lo que iban a hacer para que se recuperara esa persona. Y a veces, y casi por lo regular, tenían que dibujar lo que estaban viendo. ¿Entiende? Entonces era una persona muy bien instruida. No se sabe qué edad tenía, pero sí que era una persona instruida. Entonces, a diferencia de Mateo, de Marcos y de Juan, esta persona tenía estudios. Por eso yo creo que compaginó muy bien con Pablo, porque Pablo también era un hombre de estudio. Preparado, exactamente. Hay cosas hay cosas en el libro de Lucas que no hay en los otros evangelios, pero eso no quiere decir que los otros evangelios estén mal. Sino recuerden, cada quien escribió de acuerdo a su visión y a su entendimiento, ¿me entienden? Pero siempre guiados por el Espíritu de Dios. Ok, comenzamos con el capítulo 1 de Lucas. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. ¿Quiénes son ellos? Los testigos que conocieron a Jesús, apóstoles y testigos que le siguieron. Y fueron ministros de la palabra. ¿Ve? Después, con el tiempo, vinieron a ser ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, eso quiere decir investigación y documentación, lo que hablamos ayer, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Se dice que, la Biblia dice que cuando Jesús fue apresado, un sumo sacerdote se llamaba Anás, y Caifás era su suegro, que había sido el sumo sacerdote anterior. Uno era el suegro y el otro era el yerno. Entonces se dice que Teófilo era cuñado de Anás e hijo de Caifás. Solo que 30 años después de que murió Jesús, a él le tocaba ser el sumo sacerdote. Ese es el famoso Teófilo. Teófilo quiere decir amado de Dios. Teo, Dios, filo, amor, Teófilo.
¿Me entiende? Hay algunas versiones que empezando las primeras palabras dice, querido Teófilo, o excelentísimo Teófilo. Aquí lo encontramos abajo, pero no hay problema. Siempre se menciona, ¿ok? Sí. Bien, vamos al versículo 5. Anuncio del nacimiento de Juan. En los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era una de las hijas de Aarón, o sea, de la tribu de Leví, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Aquí hay un punto interesante. Muchas veces vamos a encontrar en la Biblia que habla de suertes. Eso no quiere decir que jugaban una especie como de póker, como de, decimos los mexicanos, de volados o de monada. Le tocó en suerte, vamos a decir que se formaban y decían, te toca a ti. Pero no quiere decir que se echaban. Volados. Ajá. A diferencia de lo que dice que cuando Jesús fue crucificado, que repartieron entre sí mis vestidos, echando suertes, dice el libro de Mateo. Probablemente usaron algo, probablemente no. No es específico ahí la Biblia. O todos dijeron, Ajá, esto te queda a ti, Sí. entonces, pero no quiere decir que echaban voladitos o condados, ¿me entiendes? Es lo más común que uno piensa. Es pecado y los juegos son pecados. Sí, sí, claro. Ok, dice el 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Todo el pueblo, cuando el sacerdote entraba, el pueblo estaba afuera esperando que el sacerdote ministrara. Porque era necesario que el sacerdote ministrara y que todo el pueblo estuviera ahí. Dice el 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. La palabra Juan en hebreo es Johanan. Ahora, por lo que aquí le dice el ángel a Zacarías, aunque ellos eran ya de edad, tal vez Elizabeth ya no tenía la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia, pero ellos seguían orando. Eso habla de una cosa, fe. Fe, Porque el ángel les dijo que había escuchado. su oración. ¿Me entiendes? Entonces sí, no cesó No cesaron de orar. de orar a pesar que... Entonces vamos en el 14, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún antes desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Muchas veces la gente piensa que el espíritu que había Elías era de él, pero el espíritu que obraba en Elías es el Espíritu de Dios. O sea, aquí el ángel está diciendo, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, lleva la unción que tenía Elías, el mismo nivel de unción que tenía Elías. Dice, pero para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que soy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí podemos criticar tal vez a Zacarías por no haber creído, pero en realidad, hermanos, lo que sucedía en el lugar santísimo era
o en el lugar santo, era que si el sacerdote no estaba correctamente limpio, tanto de pecado y físicamente, era pecado para Dios y caían muertos. Entonces imagínese usted a Zacarías, que de repente se le aparece el ángel, entonces de momento él no sabe para qué se le apareció, tal vez para matarlo, tal vez para castigarlo, ¿me entiende? Entonces por eso se entiende que Zacarías se turbó. Y sabe que uno cuando se turba, muchas veces habla lo primero que se viene. Y aunque después uno se arrepiente, pero pues ya lo dijo uno. Pero no es que le faltara fe u otra cosa. Vamos en el 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Un punto interesante aquí. Casi por lo regular, yo he conocido personas, predicadores o cantantes, que tantito se sienten mal de la garganta y ya no ministran. ¿Me entiendes? Aquí este hombre, Zacarías, quedó mudo, pero dice que aún mudo cumplió los días de su ministerio. ¿Me entiendes? Volvemos otra vez al punto. Tal vez el diablo a veces nos pone una enfermedad, tal vez nos pone, no sé, algo que nos distraiga para evitar que cumplamos nuestro ministerio. Pero nosotros debemos dar, a menos que nos muramos, que de plano no podamos venir, pero siempre hay que poner de nuestra parte. Que vea Dios que de veras queremos, de una manera o de otra queremos hacerlo. ¿Entiende? Yo he conocido personas que cuando no pueden predicar mucho porque tienen la garganta mal, solo se les sube el volumen para que no griten, para que no hablen fuerte. Siempre hay maneras de hacer las cosas, pero primero tiene que querer uno hacerlas, ¿me entiende? Entonces dice que él terminó los días de su ministerio y se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en su casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Una mujer que no podía tener hijos, que era estéril, eran mujeres que no eran consideradas completas. Siempre ha habido racismo, ¿se da cuenta? Siempre ha habido machismo. Dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Al 6º mes de quién? Del embarazo de Elizabeth, exactamente. Llamado Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensó que la salutación sería y pensaba qué salutación sería esta. ¿Ve? Ella también se turbó. Pero a diferencia de Zacarías, el ángel se le apareció de momento. Y aquí dice que entró por la puerta, por la casa. ¿Me entiende? Dice 30, dice, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Dice, y su reino no tendrá fin. En otras palabras, lo que Gabriel estaba haciendo, le estaba confirmando varias profecías sobre el Mesías. Y entonces ella entendió que estaba hablando del Hijo de Dios. Dice, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual
también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Me entiendes? Bueno, dice la porción que sigue, María visita a Elizabeth, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Se da cuenta que el ángel le dijo que será, la sombra del Altísimo estará sobre ti y concebirás. En ese momento, tal vez que le dijo, o poquito después de que él se fue, fue lo que sucedió. Que cayó. Sí, que concibió. Porque dice aquí, en aquellos días, o sea, está hablando de los días en que María fue visitada por el ángel. Dice, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿De mi Señor quién? Mi Señor Salvador. ¿Ok? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. 46. Entonces María dijo, y lo dijo inspirada por el Espíritu con su entendimiento, engrandece mi alma al Señor, a mi espíritu, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesús. Entonces ella sabía que no era la madre de Dios. Ella sabía que el hijo que iba a tener era el Salvador del mundo y por lo tanto ella también tenía que llamarlo Salvador o aceptarlo como Salvador para poder ser salva. Entonces cuando ella dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador, ya no está hablando del Padre. Está hablando en Jesús, porque su nombre quiere decir salvación de Dios o Salvador de Dios. ¿Entiendes? Ahora dice el 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Ese quién es? Papá. Ajá. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. Probablemente María pudo haber estado cuando nació Juan. No, ¿verdad? Porque si Elizabeth tenía 6 meses y se quedó 3 meses, estamos hablando de 9 meses, ¿verdad? Pero la Biblia no es específica en ese caso, solamente podemos imaginarnos que tal vez sucedió así. Dice, nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Aquí hay un punto interesante que no lo voy a tocar. Dice que al 8º día vinieron y lo circuncidaron. Ya se acuerdan que les expliqué cómo es una circuncisión.
Pero ese punto lo voy a aclarar cuando hablemos de Jesús. Bien, dice, y llamaban con el nombre de su padre, lo llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Dice, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Probablemente el nombre de Juan o Johanan no era muy común. Probablemente, o tal vez nunca lo habían escuchado. Entonces, por esa razón, dijeron, en tu parentela no hay nadie que se llame ni parecido. ¿Me entiendes? Pero ella ya sabía por medio de Zacarías que el niño se tenía que llamar Juan. Lógicamente, que Zacarías de alguna manera, escribiendo o como sea, le explicó a ella la visión que había tenido. Y lógicamente que cuando llega María y la saluda y el bebé brinca, sabe que era cierto lo que Zacarías había dicho, ¿me entiende? Dice 61, le dijeron, ¿por qué? Dice, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo quería llamarlo, cómo lo quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. ¿Se imaginan el gusto del papá? Dice... Él era que había quedado mudo. Mudo, exactamente. Ajá. Cuando él dijo, Juan es su nombre, en ese momento se abrió su boca. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. La palabra que aquí se pone como temor no quiere decir miedo, sino reverencia. ¿Okay? Sería más fácil decir, y se llenaron de reverencia. ¿Reverencia a quién? A Dios, todos sus vecinos. ¿Ok? Dice el 66, y todos los que las habían oído las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿Por qué se preguntaban ellos eso? Por una simple y sencilla razón, porque casi todos los niños y niñas de niños iban a la sinagoga a aprender y conocían la historia de Israel. Y ellos sabían que Dios muchas veces prepara a un niño así como fue Sansón, como fue Salomón. Especial. Exactamente, hay seres o seres humanos que desde que nacen o desde que son concebidos ya traen un ministerio fuerte. Son especiales. Para mover, para hacer algo para Dios. Por eso la gente, y este niño, ¿qué será lo que irá a hacer? Por todas las señales que se miraron, ¿verdad? Dice, y la mano del Señor estaba con él. Dice, profecía de Zacarías. 67. Y Zacarías, su padre, se llenó del Espíritu Santo y profetizó diciendo, permítame. Dice, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Cuando dice nos levantó un poderoso Salvador, pero no está hablando de su Hijo, sino está hablando por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu le está revelando que el Salvador ya venía. ¿Me entiende? Porque el Salvador no era Juan. ¿Ok? Más adelante lo vamos a entender. En la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Quién fue el primer profeta que habló del nacimiento de Jesús? Juan. No, Moisés. Moisés, acuérdense, capítulo 3 de Génesis 3:15. Dice que él pondrá enemistad entre la descendencia de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice, tú le morderás el calcañar, el talón, pero él te pisará la cabeza. Esa fue la primera profecía desde el principio, desde Moisés, pues. ¿Entiende? Porque está hablando de las Escrituras. Dice el 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habló que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos
sin temor le serviríamos en la santidad y en la justicia delante de Él. ¿En cuál santidad? La santidad de Dios. ¿En la justicia de quién? En la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos medir nuestra propia santidad y nuestra propia justicia, pero no importa lo que yo mida, es como Él me mide. Eso es lo más importante, ¿me entiendes? Ok, dice, delante de Él todos nuestros días, 76, y tú, ya le está hablando al niño, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Ahora entiende que no se estaba refiriendo al Salvador como para su hijo, porque aquí ya le está hablando directamente al niño y no lo llama Salvador. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Quién es la aurora? Jesús. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Ven? Por algún motivo se lo llevaron al desierto, que lo vamos a ver una vez más adelante. Capítulo 2 dice, nacimiento de Jesús. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto eran de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchas veces tenemos la falsa idea de que Jesús nació en una cueva, en un establo lleno de animales. No es así. No es así. Más adelante lo vamos a ver. Como ya estudiamos el libro de Mateo, leímos que sí lo pusieron en un pesebre. Pero así como lo muestra la tradición o la iglesia católica o muchas iglesias cristianas, que estaba un caballo, un burro y eso no sucedió así. Porque ya vimos que cuando llegaron los sabios, él estaba en una casa. Ahora, en ese entonces, así como ahorita, había casas en el campo donde se quedaban los pastores cuidando las ovejas. No quiere decir que era una cueva. Yo he escuchado predicadores que dicen que era una cueva llena de estiércol. Entonces, la Biblia no da pie a pensar eso. Ahora, un pesebre casi nunca está dentro de un establo. Siempre está afuera. ¿Sí o no? Porque es ilógico poner un abrevadero dentro de una cueva o dentro de... ¿Me entiendes? O sea, que un pesebre donde hay Donde ponen agua o ponen comida para que coma el animal. Es como el corral de los animales, ¿no? Sí. Y ya donde le ponen la- Pero el pesebre viene a ser como donde le ponen el agua. ¿Me entiendes? O donde comen. Ese es un pesebre. ¿Ok? Bueno, vamos en el versículo 8. Dice, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Se acuerdan cuáles son las vigilias? las ¿Cuántas son? 4, Ok, que se dan en la... a las 3, a las 6, a las 9 y a las 12. Ok, Ah, no, es al revés. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana, ¿ok? Se me olvida, sí, pero Ok. desde las 6 de la tarde empieza. Sí, exactamente. Dice el 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Temor es reverencia, ¿ok? Ahora,
el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Quiere decir que no era tiempo de invierno. Si usted agarra, vamos a decir, desde el 20 de diciembre hasta el 25 de diciembre, si tú buscas en tu teléfono o en internet y pones cómo está el tiempo en Belén, está frío Nieve. y hay nieve. Entonces Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Por esa razón muchos no festejamos el nacimiento de Jesús. Esa fecha, Ahora, de acuerdo, porque dice que habían pastores, ¿verdad? estaban afuera cuidando las ovejas, ¿ok? Ahora le voy a decir una cosa. Se cree que Jesús nació en el mes de Tisri, que empieza el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre. No se da el día específico, pero sí sucede algo en ese mes, que viene la fiesta de las trompetas. ¿Entiende? ¿Ese cuándo es? ¿Septiembre que no es el día de ceniza? ¿Que se festeja el día de ceniza? No, ese es Para católicos y es en marzo. en marzo, en abril. No, En abril. Marzo o abril. A veces cae para finales de marzo o principios de abril. Ahora, Antes de la Semana Santa, ¿sí? No, Según no, los padres. no, cuando es durante la Semana Santa, el viernes de ceniza que le llaman, que supuestamente fue cuando murió No, en Jesús. Colombia le dicen el miércoles de ceniza. Oh. Bueno, pero sí, desde antes yo creo ya andan pintados o bueno, con Disney. Ahora, usted me hizo una pregunta ayer respecto a la Navidad. Yo lo que hago, cuando viene el 15 de septiembre, yo le doy gracias a Dios. En lugar de darlo en diciembre, yo le digo gracias Señor, porque en este mes que va a comenzar nació Jesús, o nació Yahshua, ¿me entiende? Pero eso hago yo. Yo por eso les digo, si ustedes lo quieren hacer, no hay problema, yo no tengo ningún problema, ¿ve? Pero solamente yo lo hago de esa manera, Oh, sí. ¿me entiende? Ya tenía tiempo que yo ya no festejo eso. Sí. No, ya no. Por- Bueno, lo del arbolito sí no lo pusimos porque No. dicen que colgaban las cabezas de los cristianos y como eran nazarenos, tenían el cabello largo, Sí, se sí. los amarraban de los árboles las como esferas. Sí. Entonces por esa razón le digo, Pero lo de la cenita y lo de los regalos, pues como los niños lo creen y los padres también. pues sí. Sí, pues. Pero como le digo, bueno, vamos en el 9, pero ya se dieron cuenta que los pastores estaban afuera. Sí, es verdad. Dijo el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo en hebreo es Mesías. ¿Ok? Solo que la palabra Cristo es en griego. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se imaginan esa tremenda visión? ¿Me entiende? Pero les dio una señal. El 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oiga, ¿quién no va a estar contento y agradecido de tremendo mensaje, verdad? Dice el versículo 21. Cumplidos los días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ok, dice, a los 8 días, está comprobado científicamente que cuando un niño nace, un bebé nace, el cuerpo tarda entre 7 y 8 días en que la sangre empieza a trabajar para coagular. Si el niño recién nacido es circuncidado, probablemente puede tener una hemorragia. Por esa razón, se circuncidaba a los 8 días. Le daban tiempo al cuerpo humano que pudiera empezar a agarrar todas sus fortalezas, todo su sistema inmunitario, ¿me entiendes? Ahora, en el 22, perdón. Sí, ok. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Se imaginan ese hombre con qué emoción ha de haber dicho esas palabras? Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Pero no está hablando precisamente de algo físico. Está hablando de ver el sufrimiento de todo lo que iba a pasar Jesús. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, o sea, desde que se casaron, y era viuda hacía 84 años. O sea, viuda 84 años, más 7 son 91. ¿De cuántos años se casó? Probablemente era una mujer de más de 100 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Se dan cuenta de que ahorita, hasta el punto que llevamos, no ha dicho que Jesús tuvo que ir con sus padres a Egipto, como lo dice Mateo? No ha dicho por qué razón se fueron a vivir a Nazaret. ¿Entiende? Bueno, dice el regreso a Nazaret, 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años tenía él. O sea, quiere decir que ya había terminado el primer término de estudios en la sinagoga, de los 4 a los 12. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre.
y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que desde niño ya él demostraba quién era. 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿O así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, fíjese lo que le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, él ya estaba consciente de quién era. ¿Se da cuenta? Pudo haber sido enseñado por revelación del Espíritu, pudo haber sido enseñado por José y por María, pero el niño ya a los 12 años ya sabía. Sí, si no hubiera sabido, no, ¿cierto? No contesta así, ¿me entiende? Y cuando dice en los negocios de mi padre, ¿dónde estaba él? En el templo. Ahí era el negocio de su papá. Mi casa, casa de oración será llamada. El 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, cumpliendo la Torá, o la ley de Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que él hacía. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, de capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe era tetrarca de Iturea. Lo que pasa, o sea, gobernadores se puede decir, o reyes, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y todo se bajará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Es como les digo que en ese entonces, cuando el emperador romano decide ir a algún lugar de su imperio, iban adelante los ingenieros romanos preparando el camino del Señor, poniendo la calle real, cambiando las piedras que había que cambiar y enderezando el camino. Entonces aquí lo está tomando de una figura parecida, pero hablando que iba a preparar el camino para Jesús. Pero esa era una costumbre en la antigüedad, de esos tiempos, cuando el emperador romano iba a visitar las provincias de Roma, para que el carro de él no se quebrara ni brincara, ¿me entiendes? Por esa era la razón. Ahora, el otro punto que hay antes de pasar al versículo 7. Que también quiere hablar de uno, que enderezca el camino. Sí, claro, desde luego. Pero fíjese, hay otro punto interesante que cuando comenzamos a leer, él vivía en el desierto. ¿Quién vive en el desierto? Entonces, ¿qué hizo Juan? Se acercó a la orilla del Jordán, porque la gente venía a veces al Jordán a bañarse, tal vez a tomar agua, a llevar agua. Entonces ahí aprovechaba él para gritar su mensaje. Y al darse cuenta que era un profeta,
la gente empezó a llegar a ver qué tenía nuevo ese profeta, qué decía ese profeta. Y como por cerca del camino de un río pasan los que Exactamente. siguen el camino, van, vienen. Ujú. Ok, dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. O sea que ya habían aceptado su mensaje. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, bueno, antes de tocar ese versículo 10, ahí por lo regular se entiende que le hablaba a los que conocían la palabra, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, por la que muchas veces la gente del pueblo era ignorante, porque los sacerdotes les enseñaban otra cosa, no correctamente la palabra de Dios. El versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces dice, ¿qué hacemos? El 11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga exactamente lo mismo. ¿Qué está hablando de ahí? Misericordia. Misericordia. Dice el 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Se acuerda quién eran los publicanos? Los que cobraban impuestos. Acuérdense, cuando una persona entraba a la ciudad, le cobraban un impuesto. Si le cobraban, vamos a decir, $5, 4 eran para el imperio, para los romanos, y uno era para él. Ese era su pago. Y eso lo entendemos por lo que dice más adelante. Él dice más adelante en el versículo 13, Juan, dice, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Se da cuenta? Quiere decir que ellos a veces cobraban de más, robaban pues. Sí. Ahora los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos, por eso no eran queridos por los demás judíos. Dice 14, también le preguntaron unos soldados, fíjate que hasta los soldados escuchaban el mensaje. Le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, o sea que también les gustaba robar. Con el pueblo, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo o el Mesías, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17. Su aventador está en su mano. ¿Saben lo que es un aventador? Es una palita que se usa para remover las brasas. Es un aventador. Dice, está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Probablemente Herodes fue a ver a Juan, o probablemente Juan fue a Jerusalén, tal vez nomás para regañarlo o decirle esa palabra. Luego dice el 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. No quiere decir que era una paloma,
Por eso esas imágenes de paloma significando el Espíritu Santo es una blasfemia, es idolatría. Dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora viene el 23. A diferencia del capítulo 1 de Mateo, en el libro de Mateo la descendencia empieza con Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Y así se viene hasta que llega Jesús. ¿Me entiende? Aquí la genealogía que vamos a leer comienza de atrás para adelante. Digo, perdón, de adelante para atrás. Y empieza diciendo el 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Pero fíjese, todavía falta, dice, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. De ahí en el libro de Mateo empieza desde Abraham, pero este sigue, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Regaú, hijo de Pelec, hijo de Ber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Asfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de... ¿Ve cómo va diciendo que era directamente desde hijo de Dios? Generaciones. No. Venía de su ta. Exactamente. No, imagínese. O sea que ¿dónde? entonces por eso yo siempre escuchaba cuando decía no y Matusalén, que dicen que duraron muchos años. Sí, Matusalén. Matusalén duró, creo, 965 años. Imagínate. Y Enoc fue el que fue traspuesto por haber agradado a Dios. ¿Desde dónde empezó? Desde el papá de Jesús, José. Oh, desde José. Ahí comenzó. Oh, sí, porque ya, llega y dice, como hijo de los de 30 años, hijo ¿ah? de Leví, Sí. hijo de Simeón, Sí. hijo de Empezó todo. Judá, hijo de José, Ujú. hijo de Jonán, hijo de Eliakim. Ajá, y de ahí, ¿me entiendes? Todo esto. Para que vean. Entonces ya dice, hijo de Eno, hijo de De Set. Set, hijo de Adán, hijo de Noé, Set. Oh, sí, hijo de Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. ¿Sí entendí que dijo Sem? Hijo de Dios. Oh, Adán. Que es considerado, según el libro de Lucas, hijo de Dios. Oh, sí. Ok, vamos en el capítulo 4. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. ¿A quién se la dio? Es a él, Dios. por medio del pecado de Adán. Cuando Dios pone a Adán y a Eva, les dice, les da cuatro órdenes. Creced, multiplicaos, sojuzgad y señorear la tierra. ¿Ok? Entonces, ellos cometen el pecado de desobedecer a Dios. Entonces, cuando Dios destruye la creación por medio del diluvio, que Noé sale del arca, Dios ya no le da cuatro órdenes, le da 3. Creced, multiplicaos y señoread. Pero ya no le da sojuzgad, o sea, reina sobre la tierra. ¿Entienden? Ya no iba a reinar nadie sobre la tierra. No, Como fue Abraham. como fue Adán. Adán. A ellos les fue dicho, creced, multiplicaos, señoread y sojuzgad. O sea, reinar sobre la tierra. Cuando ellos desobedecen, pierden el sojuzgar la tierra. Porque a causa del pecado crecieron espinos y empezó todo lo que empezó malo. Entonces, cuando Dios destruye la tierra para comenzar de nuevo, cuando salen del arca Noé y sus hijos, y sus nueras y su esposa, le da las mismas órdenes, pero solo le da 3. Creced, multiplicaos y señoread. Ya no fue sojuzgar. ¿Y por qué tanta gente dice que ellos yo he escuchado que ellos pecaron porque tuvieron relaciones? Entonces, si eso hubiera sido así, no le dice multiplicar. La Iglesia Católica dice que el pecado, uno de los pecados capitales, no sé cómo le llaman, es haber tenido relaciones sexuales. Pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre con sus atributos y las mujeres con sus atributos. Entonces, cuando dice que se juntan y son una sola carne, está hablando de que algo sucede que es comúnmente entre las parejas. Pero bueno, ya hay gente que no le gusta estudiar. Ok, entonces dice, vamos en el 7. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí hay algo interesante, que cómo Jesús nos enseña a batallar los ataques o los dardos del enemigo con la misma palabra. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estudiar y darle la interpretación correcta a las Escrituras. Porque el diablo usó Escrituras, pero las usó, como muchos predicadores hay hoy, para sacar un beneficio. Pero Jesús dijo las palabras, habló la palabra, pero la habló correctamente con su interpretación correcta. Pero aquí acabamos de leer en el 15, no digo, en el 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, toda tentación, probablemente Jesús no podía ni dormir porque todo con lo que puede ser tentado el hombre, Jesús fue probado y no pecó. ¿Entiende? Ahora, vamos al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hermano,
Si tú quieres que el Espíritu te use de una manera poderosa, ¿qué tienes que hacer? Ayunar y orar y vencer toda tentación. ¿Entiende? buscarlo. Y por eso buscarlo. Oración. Oración es buscarlo. Comunión con Él. Muchos quieren tener la unción sin que les Que cueste. les caiga. Exactamente. Ahora, muchas veces, comúnmente, muchas veces la gente dice, yo quiero tener lo que tiene el hermano. ¿Y cómo? ¿Está correcto decir eso? No. ¿Cree usted que está correcto decir eso? Yo pienso que no. ¿O es mejor decir, yo quisiera saber cómo hizo el hermano para tener lo que tiene? Exactamente, ahí sí. Porque entonces si viene y dice, hermano, ¿qué hizo usted para tener lo que tiene? Hermano, ayuno, oración, estudio, vencer las tentaciones, pasar las pruebas. Entonces ya no se ve tan fácil, ¿cierto? Porque muchas veces lo que nosotros vemos es lo que la gente ya es, pero lo que no vemos es lo que pasó para llegar a ese punto. ¿Entiendes? ¿Cuáles fueron las pruebas? Exactamente. Por eso, como les digo, el ser pastor es uno de los ministerios más duros, Sí. porque Dios te tiene que quebrar, te tiene que hacer a su manera para que puedas soportar el camino. ¿Entiendes? Ok, vamos más adelante. Hay que pedir mucho por los pastores. ¿Sí? Dice el 16. 16, ¿verdad? Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, quiere decir que él se congregaba. Aunque no era un rabino todavía, pero él se congregaba, tenía su costumbre. Dice, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Primero, no era un libro como como el que tiene la hermana. No era un... Era un rollo. Imagínense el tamaño rollo de Isaías y él lo empezó a desenvolver hasta que encontró la cita que va a leer. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Está hablando del pecado, de las enfermedades, de los problemas de los problemas psicológicos, todo eso. 19. A predicar el año agradable del Señor. Dice, fíjese una contradicción que hay aquí. Sencilla o pequeña, pero voy a dejar que ustedes lo encuentren. A ver, ¿qué dice el versículo 17? ¿Qué dice el versículo 17, Felipe? El 17 dice, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Ok. En el versículo 20, ¿qué dice? Las primeras palabras. Y enrolló el libro, lo dio al ministro. Ok, hasta ahí. ¿Se da cuenta? O sea, la palabra libro está mal traducido. No traducido. Tenía que haber, en lugar de libro se le tenía que haber puesto el rollo. Porque un libro no se enrolla para guardarlo. Sí. Simplemente se cierra. Y enrolló el libro y lo dio al ministro. ¿Se da cuenta? Se sentó y lo hizo. Y Sí, porque acá, dijo, y leyó el libro y de ahí dijo, Y lo enrolló. lo enrolló. Entonces quiere decir, porque un libro así, un libro nomás se cierra. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, una pequeña observación. ¿verdad? Exactamente. Ahí no está mal escrito entonces. Oiga, Mal no, traducido. como así también era el Darío Salas, él no permitía que uno le añadiera una tilde Oh, sí, sí. leyéndola. Ay, me pones ese aparatico para que te veas, yo lo tengo, lo de Darío Salas, o si no el hermano Sí, se quitaba está el buenísimo, escáner sí. y ¿Sí? Él le decía, usted, Ponle doctor Dr. Darío Salas. Con pero ese. yo también tengo el ¿El CD? cassette de él. Oh. Pero él le decía, usted, y la persona medio se equivocaba en algo y lo rectificaba. Sí, él lo rectifica. hacía regresarse y volver a leerlo. Sí. Así como es el hermano que nos corrige. Sí.
No, y es que así tiene que ser. Pues sí. Para que uno aprenda Porque lo si usted me derecho, deja que yo lea como quiera, ¿de qué sirve? Pues sí. No. Sí, tenemos que aprender a leer como se debe Sí, leer. cierto. Ok, vamos en el 20 entonces. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo sinceramente, yo pienso que cuando Jesús dijo esas palabras, yo creo que a todos han de haber recibido un golpe, un impacto con las palabras. Porque después de que él se sienta, él ya lo había hecho antes, o los demás leían, pero cuando él habló, algo ha de haber pasado con la gente que sintió como un golpe. ¿Nunca les ha pasado en una predicación que cuando el Espíritu está pegando, como que algo está pegando desde el frente, como que le están haciendo así a uno? Y es pura palabra. Yo me imagino que eso, o pienso en mi corazón que así sucedió. Por eso dice que todos en la sinagoga, dice, tenían los ojos puestos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. ¿Se da cuenta? Un predicador debe tener buen testimonio en todas partes. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sin Naamán, el sirio, el capitán de los ejércitos del rey sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque les estaba diciendo a ellos lo que Dios había hecho con personas que no eran israelitas y no lo había hecho con los mismos israelitas, pero todo tiene una razón. Dios tiene misericordia de quien quiere tener, ¿qué? Exactamente. 29, dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál era la intención del pueblo? Matarlo. ¿Me entiende? Pero igual, no era su tiempo, no lo pudo hacer. Entonces lo que usted dice, que entonces Dios a veces pasa cosas por misericordia. Sí. Por ejemplo, Puede como ser conmovido el corazón de Dios y pasar, dejar algo que pase por alto. mire, le voy a explicar un poquito eso. Sí. Mire, ¿por qué ustedes nunca se han preguntado por qué hay asesinos que han matado bastante gente y cuando se arrepienten Dios los acepta? Satanistas, hombres malvados y todo. Bueno, Dios, antes que todo, Dios es justo. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de un satanista. Para que un satanista pueda hacer toda la matazón, todas las aberraciones que hacen, desde que nace el niño es abusado, sexualmente y físicamente y psicológicamente. Lo que hacen con el niño es que cuando el niño llega a cierta edad, el niño tiene demasiado odio en su corazón. Pues claro que a los 7, 8 años el niño ha sido súper lastimado y lo que usted quiera, y lo empiezan a preparar. Y le dicen, Dios no te quiere por todo lo que has sufrido y todo, ¿me entiende? Cuando llegan a cierta edad, dice que todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios o a Jesús. Entonces, cuando Dios mira a ese hombre, es cierto, mira lo que ha hecho, pero al ser un Dios justo, Dios está viendo cómo comenzó. En otras palabras, como que Dios en su justicia dice,
Él no fue el que quiso ser así. Así lo hicieron. Entonces yo le voy a dar la oportunidad de conocerme. Vamos en el 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aquí la palabra Nazareno no está diciendo que es Jesús de Nazaret. Tendría que ser Jesús Nazareo tal vez. Por lo que hablamos ayer, de que hay una confusión en eso. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Se da cuenta que él no dijo, sal en el nombre de Jesús? No. Cállate y sal de él, porque él es la autoridad. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Dice el 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, Simón, o sea, Pedro, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Nomás que aquí no le pusieron la palabra Pedro. Dice el 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Sabe? Dice que le traían a los enfermos, él les ponía las manos y sanaban. Pero también salían demonios de muchos de ellos. O sea, quiere decir que muchas enfermedades eran causadas por demonios, ¿ok? Dice el 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegaron a donde estaba. Le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Pues porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Para que él pudiera predicar tenía que tener el título de rabino. Para ser aceptado en todas las sinagogas para poder enseñar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok, vamos en el 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o en la palabra boga dice ve, o rema hacia mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Algo tenía las palabras de Jesús que hicieron que Pedro o Simón se decidiera hacerlo. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Ok?
Ahora fíjese una cosa interesante aquí. Dice que Pedro echó las redes. Entonces dice que encerraron gran cantidad de peces. ¿Cuál es la diferencia de un pez a un pescado? Un pez, A un pescado. es que pez es mucho, ¿cierto? No, ¿No? Porque el pez es más grande. no. Un pez es el que está vivo y en el agua. Un pescado es el que está afuera y ya está muerto. ¿Ok? Peces, se le llama pez cuando está en el agua y está vivo. Cuando ya está afuera, ya lo tienen colgado, ya es un pescado. Ya lo pesqué. Oh, ¿Ok? Oh, ya. Bueno. El 8. Viendo esto, Simón Pedro, aquí ya le ponen el nombre de Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Temor, a ese sí temor lo podemos traducir como miedo. Se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Si le dice no temas, le está diciendo no tengas miedo, ¿cierto? Sí. Desde ahora serás pescador de hombres. A diferencia de Mateo, dice Mateo que Jesús iba caminando y vio a dos hermanos, a Pedro y a Andrés su hermano, ¿cierto? Y luego les dice, vengan y los haré pescadores de hombres. Y más adelante dice, encontró a otro par de hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Pero Lucas está diciendo un poco diferente. Era que Pedro y su hermano, Jacobo y Juan, eran todos los hombres que pescaban juntos. ¿Entiende? Son las pocas diferencias que tienen cada uno. Ok, dice el 11. O sea que eran pescadores ellos. Sí. Dice, y el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice el 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue de él. Dice, y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aún el Hijo de Dios necesitaba orar. ¿Se da cuenta? No, pues no. 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y los doctores de la ley. ¿Por qué estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley? Para ver dónde le agarraban una equivocación, una palabra mal dicha. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. O sea, lo que el Señor estaba haciendo, la fama que agarró, hizo que de todo Israel lo fueran a buscar. ¿Entienden? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, fíjese, la fe de ellos, no la del paralítico, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Hablando de esto un poquito, si estaban los fariseos, los sacerdotes y los doctores de la ley y los escribas y vieron la señal de que Jesús levantó al paralítico y le perdonó los pecados, ¿se acuerdan que ya estudiamos en Marcos y en Mateo que cuando él estaba en la cruz se burlaban de él? A otro salvó y él no se puede salvar. Sí, sí. Por eso el pecado era más fuerte para ellos, porque habiendo visto lo que Jesús hacía, Sí. no lo reconocían. Sí lo creían, no lo aceptaban. No lo aceptaban. Sí, porque vieron muchos milagros. Exactamente. Ok, vamos al 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Probablemente había otro publicano con él o otros publicanos, porque nada más se levantó y se fue. Dice, y le siguió, 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Amén? 33. Entonces ellos le dijeron, o sea, querían seguir contendiendo. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompería los odres y se derramará, y los odres se perderán. ¿Por qué el vino nuevo? Porque el vino nuevo cuando se está fermentando provoca gases. Espuma y todo. Exactamente. 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Por qué? Porque el cuero nuevo está más resistente. Y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Amén, hermano. Bien, acabamos el capítulo 5. La próxima semana vamos a estudiar del 6 al 10. Ok, muy bien. Pero te das cuenta que como ya estudiamos Mateo y Marcos, aquí vamos ya un poquito más rápido. Rápido, sí, cierto. Ok, ahora vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por este estudio que pudimos hacer con mis hermanos. Te pedimos ahora, bendito Padre, que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones y que podamos, Señor, recordarlas y sobre todo meditarlas, Padre, y poder ponerlas por obra, Señor, y compartirlas con los demás, Señor. Gracias te damos por este día, gracias te damos por la lluvia, gracias te damos por todas tus bendiciones, porque tú eres bueno y tú eres amor, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.